Buenas tardes, compañeros. Faltan que se conecten más algunos compañeros. Daremos un par de minutitos más para que esté la gran mayoría y luego, por respeto a los que son puntuales como siempre, daremos inicio. Gracias. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Es un gusto volverlos a saludar, a retomar nuestras sesiones de clase, ya posterior a haber superado su primer examen parcial. Quiero saber de parte de ustedes cómo les pareció el examen, cómo lo sintieron. A ver, cuéntenme. Licenciado. Adelante, Edwin, te escucho. Buenas tardes. Fíjese que sí estuvo bien interesante el examen, muy bonito. La pregunta del millón es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te escuché la última parte? ¿Y las notas para cuándo? Le digo eso. Ok, perfecto. Ya hoy sí te escuché. Fíjate que, mi estimado amigo, que lo que vamos a hacer un ejercicio hoy es que les voy a regresar sus notas para que ustedes ya la puedan ver en Classroom y puedan ver cuánto sacaron de su examen del día de ayer, ¿oíste? Y también les voy a regresar lo de la tarea, primero Dios, o hoy en la noche o mañana temprano. Solo termino de revisarlas y ya van a ustedes poder sumar cuánto sacaron de su primer parcial y cuánto sacaron de su trabajo a más tardar mañana. Le agradezco, Licky, disculpe. No, para nada. Ahí están. Es totalmente comprensible la pena de la nota porque aquí vamos rapidito, no es como en el semestre normal que tenemos un poco más de tiempo. Adelante, Orlando. Yo creo que se lo está saludando. Bueno, alguien más que todo les pareció bien. Creo que el examen fue nada complicado. Les quiero compartir las estadísticas de la... Adelante, Eddie. ¿Qué tal y qué gusto de poder saludarlo? Pues referente con el examen, pues venía pues todo lo que usted nos impartió durante la semana, ¿verdad? No venía nada fuera de lo que usted dio contenido y pues ojalá que nos haya ido bien, espero que nos haya ido bien y pues es poco tiempo, la verdad, el curso no da más, ¿verdad? Solo son como 20 y algo de días para poder tomar el curso y pues son temas muy interesantes, la verdad que nos pueden ayudar y nos van a ayudar en el transcurso de la carrera y finalizarle. Le agradecemos bastante por el tiempo que nos dedica, ¿verdad? Y pues le agradecemos bastante por el buen desempeño, Lick. Muchísimas gracias, agradecido soy yo por el esfuerzo, que diciembre es un esfuerzo para todos, ¿verdad? Ahí sí que las autoridades confían en mí y pues esperemos que el desarrollo del curso sea lo mejor posible. Les voy a presentar para que se hagan una idea de cómo les fue a la mayoría este ejercicio. Eso es lo bonito de los formularios, el poder hacer ese ejercicio de análisis de las notas así rapidito, para no perder mucho tiempo. Se los quiero mostrar para que se hagan una idea de cómo les fue a la mayoría. No tuve 30, les cuento. Pero sí, buenas notas.
y les voy a indicar algo de las tareas de una vez. Bueno, aquí lo pueden ver ustedes. Tenemos 27 personas que sacaron 24 puntos. Tenemos 29 personas que sacaron 22 puntos. Tenemos 18 personas con 20 puntos. Tenemos 10 personas con 18. Tenemos a 3 personas con 16. 2 personas con 14 y tenemos una persona con 10. La persona que sacó 10, cuando leí, me llamó bastante la atención porque es una de las personas que yo lo miro constantemente, que sí se conecta y participa y toda la cosa. Algo pasó por ahí. Lo insto a que esta persona, cuando vea su nota, se esfuerce, y yo sé que va a lograr remontar esta nota que por alguna razón se le pudo complicar el primer parcial, pero con dedicación todo se puede. Y si necesita que hagamos una clase de retroalimentación, si algo no quedó claro y algo pasó por ahí, con mucho gusto lo voy a hacer. Entonces, cuando ya miren sus notas, ahí ustedes ya sabrán cómo les fue. Eso les quería presentar para que ustedes tengan la idea con claridad cuál fue el panorama de la mayoría, y la mayoría les fue pues bastante bien. Afortunadamente tuvimos resultado bastante positivo. Bueno, vamos a dejar de presentar. Denme un segundo. Ok, ahora respecto a la tarea, les quiero comentar que he estado revisando la mayoría y la mayoría están bastante bien. Lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Si ustedes entregaron su tarea en el tiempo establecido, antes del tiempo o en el tiempo, durante el margen del tiempo permitido, y adjuntaron el archivo correcto, quiere decir la tarea que se les dejó, ustedes van a tener sus 15 puntos. No importando si tienen algún error o algo no está bien, simplemente quizás ahí hago la retroalimentación, una anotación haciéndoles la aclaración de que no estuvo bien, pero igualmente van a tener sus 15 puntos. O sea, si ustedes cumplieron con la puntualidad y elaboraron su tarea a conciencia, no me adjuntaron un archivo de un catálogo de Avon para sorprenderme solo mandando algo, adjuntándolo para ver, de repente no califica y me pone los puntos. Si usted no hizo eso, entonces va a tener sus 15 puntos sin ningún problema. ¿Estamos? Gracias, licenciado. ¿Estamos claros en eso? Ok, entonces ya saben ustedes que prácticamente si usted cumplió con su tarea en tiempo y mandó su trabajito, tiene sus 15 puntos. No hay para dónde. Bueno, vamos con la clase de hoy, pues. Dame un segundo. El día de hoy nos toca platicar, chicos, del procedimiento del juicio ejecutivo en la vía de apremio. Ese es el tema que nos corresponde el día de hoy. Vieran que buscando ahí entre mis notas y todo, encontramos algún documento que va a ser de mucha utilidad para que lo podamos entender el procedimiento de una buena manera. Por eso, el día de hoy la clase no va a ser tan extensa, más de poder platicar y conversar un poco de las diapositivas que tengo preparadas. Y finalizando la clase, me voy a dar a la tarea de enviarles un documento que voy a adjuntar en Classroom para que ustedes puedan tener con claridad, con fundamento, cómo se elabora el proceso. Y en el examen, estos ejercicios que yo les voy a mandar en el examen final van a ser de mucha utilidad. Estos ejemplos que yo les voy a mandar, estos diagramas, estos esquemas que yo les voy a compartir, van a ser de mucha utilidad para poder clarificar con mejor, de una mejor manera cómo son que se realizan los diferentes procesos que nos atiende poder platicar en el curso. Este documento es bastante didáctico, lo considero yo, y por eso vi pertinente la necesidad de poderlo
compartir con ustedes. Es un material que seguramente les servirá en muchos momentos de su carrera profesional y dentro del ejercicio profesional como tal. Entonces, finalizando la clase, les voy a compartir el esquema del procedimiento del juicio ejecutivo en la vía de apremio. Por eso aquí puede ser que ahorita surjan algunas dudas y que las va a ir clarificando este documento, y mañana lo vamos a discutir ya presentándolo yo, pero primero quiero que ustedes lo lean, porque de leerlo van a surgir algunas dudas o algunas sugerencias o algunas situaciones que quieran clarificar en el momento oportuno. Pero bueno, ya saben que voy a compartir ese documento. Ahí no tienen que hacer nada más que pegarle una leidita y tenerlo a la mano el día del examen, porque seguro de ahí sacamos algunas preguntas o los voy a poner a realizar algún esquema como examen final. Todavía estoy ahí decidiéndome cuál será el examen final. Bueno. El tema de la asistencia que están preguntando ahí por Miguelito, creo que me dijo que estaba un poco retrasado, ya se va a unir a la sesión y seguramente nos orientará sobre el tema de la asistencia para que ya la puedan marcar como tal. El mandamiento de la ejecución, el cual encontramos en el artículo 297 del Código Procesal Civil y Mercantil, promovida por la vía de apremio, el juez calificará el título en que se funde. ¿Qué quiere decir calificar? Quiere decir que el juez lo va a evaluar, va a considerar los aspectos que en el mismo contemplan para ver si el mismo es procedente. Y si lo considerara suficiente, despachará mandamiento de ejecución, ordenando el requerimiento del obligado y del embargo de bienes en su caso. Quiere decir que el juez, según lo que nos plantea el artículo 297 del Código Procesal y Mercantil, será esa persona que cuenta con la investidura para poder evaluar si un título, en este caso, acredita los suficientes derechos como deben de ser para poder hacer una ejecución en la vía de apremio y de esta manera considerar el embargo de bienes si fuera el caso. No será necesario el requerimiento ni el embargo si la obligación estuviese garantizada con prenda o hipoteca. Miren qué interesante. Si dentro del derecho que está contemplado dentro del documento, el mismo se encuentra garantizado con una prenda o una hipoteca, no habrá necesidad de poder tener que hacer la ejecución de algún bien. ¿Por qué? Porque existe la garantía de que la obligación se va a cumplir, pues en el documento se encuentra establecido a través de qué bien se garantiza el cumplimiento de la obligación. Qué interesante, porque esto significa que la ejecución en la vía de apremio va dirigido a aquellos casos donde no está garantizada el cumplimiento de la obligación por medio de una prenda o hipoteca. Interesante, ¿verdad? Porque ahí nos abre un nuevo mundo, porque hubiéramos pensado que no era así. Pero no, es simple. La vía de apremio en el caso del embargo de bienes va estrictamente dirigido a aquellas obligaciones que no se encuentran garantizadas en el documento o en el título a través de prenda o hipoteca. ¿Tenemos claridad en eso? Adelante. Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, todo claro, licenciado. Gracias, Fernando. Continuemos. En estos casos, se ordenará que se notifique la ejecución, señalándose el día y hora para el remate de conformidad con el artículo 313. Pero vamos a ver ahí alguno de nuestros amigos que tiene sus leyes a mano, que nos lea un poquito qué hace referencia de este tema el artículo 313 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Un punto a la persona que lea, la primera persona que se ofrezca. Licenciado, buenas tardes. Carla fue la primera persona que escuché. Carla, adelante. Artículo 313.
Orden de remate. Hecha la tasación o fijada la base para el remate, se ordenará la venta de los bienes embargados, anunciándose 3 veces por lo menos en el diario oficial y en otros de los demás circulación. Además, se anunciará la venta de edictos fijados en los estrados del tribunal y, si fuere el caso, en el juzgado menor de la población a que corresponde el bien que se subasta durante un término no menor de 15 días. El término para el remate es de 15 días por lo menos y no mayor de 30 días. Excelente. Miren qué interesantísimo cómo detalladamente se nos indica cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para que se dé ese remate en cuanto al proceso y a la temporalidad que se debe de dar para que se cumpla cada uno de ellos. Interesante, ¿verdad? El punto, cuando esté Miguelito, le escribes a su chat para que te anote como que te debo un punto para podértelo agregar al final. Gracias, licenciado. Muchas gracias a ti. En todo caso, se podrá solicitar las medidas cautelares previstas también en el Código Civil y Mercantil, ¿verdad? Continuemos. Acá hay algo importante de discutir y ponerlo a la vista de ustedes. Si la obligación estuviera garantizada con garantía mobiliaria o hipotecaria, no será necesario el requerimiento o el embargo, como se los había indicado, y solo se notificará la ejecución, señalando el día y la hora del remate. Ahora bien, si el deudor no realizare el pago, el ejecutante procederá al embargo. Asimismo, es importante resaltar que el acreedor puede designar los bienes sobre los cuales se practique el embargo, de tal forma que aquellos sean suficientes para saldar la deuda. Todo embargo de bienes e inmuebles o derechos reales se anotarán en el registro de la propiedad. Si el demandado paga la suma adeudada y las cotas causadas se harán constar, causadas se hará constar en autos y el proceso finalizará. Miren qué interesante lo que nos hace mención en esta diapositiva en cuanto a que el deudor tiene esa posibilidad de elegir los bienes con los cuales se va a saldar el adeudo que se le tiene. No es el deudor el que va a escoger, ay, miren, esto es lo que menos me gusta, o porque está en la orilla de un barranco, cóbrense con eso. O cóbrense con esta moto que a veces arranca y a veces no. No, será el acreedor el que tendrá ese derecho de escoger cuáles son los bienes que están adscritos al deudor para que él se pueda cobrar lo que se le debe. Qué interesante, pues nuestra legislación contempla ese tipo de escenarios donde la gente se quiere pasar de lista, ¿verdad? Porque yo he escuchado eso de, si quiere que se cobra con eso que no sirve, si quiere, ¿verdad? Pero yo mi casa no se la doy, porque yo he escuchado escenarios de ese tipo, pero por eso nuestra legislación contempla ese derecho y que es un bien jurídico tutelado porque se está vulnerando el derecho del derecho del monetario, ¿verdad? De la persona que tiene afectada al momento que no se le cumpla la obligación y obviamente se afecta su patrimonio. Interesante, ¿verdad? Entonces ya saben ustedes que el acreedor tiene ese derecho de elegir con qué bienes se va a saldar la deuda o lo que se le debe, de cumplir, esa obligación pendiente de cumplir. Adelante, Anthony. Está, licenciado, hoy al momento del remate de la casa, y si el monto que me debía es menor al que se recaudó con el remate, se tiene que devolver el porcentaje que se pasó, digamos así. O sea, sí, digamos, o sea, vos me indicás que, por ejemplo, que me deben 70,000 quetzales y la casa se vende en 100,000. Ajá. ¿Qué pasa con ese restante de dinero? Se le entrega a la persona que era originalmente la propietaria. Únicamente se debe de cancelar el adeudo. El restante lo puede tener la parte deudora. Ok. Eso
A la orden. Entonces es importante que tengamos mucha claridad en eso. Y esta diapositiva marquémosla ahí con un asterisco de importante, porque de aquí sacaré 2 preguntitas para el examen final. Miren, hasta el chivo les doy. Ahora aquí hay 2 situaciones que debemos establecer con claridad, que en algún momento, yo lo puse en una diapositiva porque son situaciones que en algún momento podrían generar confusión. El saber y poder diferenciar, el embargo del secuestro. ¿Qué es el embargo? Tiene 2 características. Es sobre bienes inmuebles. Es sobre derechos reales. ¿Alguien que me recuerde y me refresque qué es un derecho real? El que se tiene sobre las cosas. El que se tiene sobre las cosas. ¿Qué más? Vamos a ver a alguien más. ¿Bienes inmuebles? Ay. Vamos, ¿alguien más? Licenciado, es el uso y el goce de las cosas. El uso, muy bien, ¿alguien más? Ahí está también el usufructo, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de ese tema? Pero muy bien, ahí estamos. Gracias por su participación. ¿Sería obtener ventaja de esa cosa? ¿Ventaja de qué tipo? ¿Económico? No entiendo por dónde vas, pero estamos. Adelante, Ashley. Vi la manita de Ashley por ahí levantada, creo que fue por error. Perdón, licenciado, no había encendido el micrófono. Yo entiendo por derechos reales que son de goce, de dominio, propiedad o de disposición. Ahí es lo que entra la propiedad como tal, las garantías, el usufructo, la copropiedad, medianería, propiedades horizontales, si no estoy mal. Excelente. Creo que se ganó su punto Ashley. Tienes un punto Ashley, ¿oíste? Gracias, licenciado. Entonces, ya Ashley nos dijo cuáles son los derechos reales. Eso ya lo tenemos que saber, ya no tendríamos que aclarar, pero para refrescar. ¿Y qué es el secuestro? Es sobre bienes muebles y susceptibles de ser apreciados con los sentidos. Sobre todo acá la palabra clave es muebles. Esa es la palabra importantísima y la que nos rige para que nosotros podamos diferenciar un secuestro del embargo. El embargo va sobre bienes inmuebles, la casita, el terrenito, la finquita, la parcelita, etcétera, ¿verdad? El secuestro va sobre el carrito, la moto, el televisor, la refrigeradora, el reloj, el novio y la novia. No, eso no se puede, ¿verdad? Pero si se pudiera también fuera ahí. Esa es la diferencia entre embargo y secuestro. Uno recae o sobrecae sobre los bienes inmuebles y los bienes muebles. Ya no tenemos que especificar inmuebles de muebles, ¿verdad? Porque eso es derecho civil, creo que uno lo mira, eso ya lo tenemos clarísimo. ¿Tenemos claridad entonces cuando hablamos de embargo y secuestro? ¿Cuáles son las diferencias? Sí, licenciado. Excelente. Continuemos, pues. Ahora bien, si el embargo se realiza, se procede a la tasación de aquello que fue embargado, siendo el juez quien realice el evalúo correspondiente. Si la parte hubiera convenido el precio base para el remate, se omitirá la tasación. Quiere decir que si la parte hubiera dado el valor del bien, ya no sería necesario que el juez la tase. Quiere decir que si yo vengo y debo 100,000 quetzales y yo le digo al juez, mire juez, le voy a dar un terrenito y una casa. La casa vale 90,000 y el terrenito vale 10,000. Entonces el juez ya no tiene esa necesidad de darle de tasar los bienes porque yo le estoy diciendo cuánto es lo que
más o menos están en el mercado. Esto se pasa porque si yo, digamos, ya no me veo en otra que entregar los bienes porque ya me están exigiendo la obligación y yo entiendo esa parte, pues accedo y doy el monto de cuánto pueden valer los bienes. Pero si la persona se resiste a tan siquiera decir cuánto cuestan los bienes, pues el juez será el que fijará el valor, que eso no le conviene a la parte deudora, porque en una de esas lo tasan menor a lo que uno cree que vale, ¿verdad? Entonces es mejor decir cuánto es el valor que uno estima que vale la propiedad. Edwin, adelante. Con una consulta, licenciado, en este caso no me saldría, no podría en determinada situación perjudicarme a mí como deudor, porque supóngase que yo tengo una casa que está valorada en 500,000 quetzales y yo le debo 600,000 a una parte. Lo van a tirar a subasta pública en el cual el mínimo de compra serían los 500,000 que yo le debo a la parte, con el cual pues se va a asegurar el pago de la deuda. No se podría vender, póngale, en 1,000,000, restando a mí los 400,000, en cuanto si yo le digo a la parte, al juez, mira, esta casa cuesta 500,000 y todo este carro que cuesta 100,000 para que quede saldada, ¿no estaría perdiendo yo en ese sentido? Sí, en ese caso la parte estaría perdiendo. Por eso es importantísimo que el valor que le dé la persona es el más justo y el más adecuado. Y lo mejor es uno decir, mira, esa propiedad vale 1,000,000 de quetzales. Porque si yo me resisto y viene el juez y dice, no, eso vale 500,000, ahí definitivamente estoy saliendo afectado. Lo mejor es decir el precio que uno considera en realidad para que el juez estime esa cantidad como el precio el que se debe de vender. Y si existe un remanente, ese remanente le sea entregado al deudor. Gracias, Lick. A la orden. Alguien levantó su manita por ahí. Un segundo. Miren ustedes que a veces se me esconden los que levantan la manita y no sé por qué. Un segundo. Creo que alguien quería participar. Perdón, si mejor pregunto porque no veo la manita. Ok, continuemos. En el remate se ordenará la venta de los bienes embargados, siendo estos publicados 3 veces en lo que leía la compañera, 3 veces en el diario oficial, y se anunciará por edictos en los estrados del tribunal en un término no menor de 15 días ni mayor de 30. Ahorita vamos a ver lo de la asistencia, mi amigo. Si el día y la hora señalada no hubieran si el día y la hora señalada no hubieran postores por el 70%, se señalará una nueva audiencia para la subasta, de tal manera que siga bajando hasta que se pueda vender a la mejor postura. No obstante, si por el menor porcentaje no se venden los bienes, el ejecutante podrá solicitar que se le adjudiquen los bienes a este. Bien, miren pues, interesante que tengamos claridad también en esta parte. ¿Qué pasa si el bien no se vende? Si lo tasamos en 1,000,000 de quetzales y lo más que nos ofrecen es 500,000. Y la norma dice que lo mínimo que podemos aceptar es un 70%. ¿Cuánto es el 70% de 1,000,000 de quetzales? 700,000. Entonces, en ese momento, para no afectar a las partes, se decide no vender. Y en la siguiente subasta se volverá a tasar con un valor menor al primero, con la finalidad de lograrse vender. Pero también nos dice que si el bien no se logra al final vender, la parte ejecutante, o sea, el acreedor, tendrá el derecho de solicitar que los bienes que se estaban vendiendo o se estaban subastando sean adjudicados a favor de él. O sea, que la norma contempla qué pasa si no se vende, que ese es un escenario posible, ¿verdad? Que no exista un interés sobre los bienes que se puedan estar ejecutando. Entonces se puede solicitar, media vez no se logró la venta, que se le adjudiquen a él. ¿Qué pasa si el bien costara más de lo que se le está, por lo cual se le está adjudicando a la persona? Obviamente tendrá que indemnizar o pagar la diferencia del bien que se le está adjudicando. ¿Tenemos claridad ahí? Anthony, adelante. ¿Y qué tal si no tengo el dinero suficiente como para darle
lo que el resto, por decirlo de alguna manera, si es que se me adjudica a mí el bien. Si no existiera la forma de que la persona puede, el bien será secuestrado, ¿verdad? Se irá subastándose hasta que se logre la venta del bien inmueble, ¿verdad? De alguna forma se le debe dar salida al bien. Gracias, Lick. A la orden. Si los bienes fueran rematados, se procede a la liquidación, de tal manera que se salde la deuda más las costas causadas del ejecutante. Estos gastos serán a cargo del deudor. Miren qué importante, porque el deudor deberá también de costear todo lo que los gastos en que incurrió la parte acreedora, derivado de tener que llegar a la fase de apremio para cobrar su derecho o hacer valer su derecho. Entonces este tendrá que responder por esas costas procesales. El término para aprobar la liquidación será a no mayor de 8 días. Quiere decir que la liquidación después de la venta de los bienes no puede ser superior a 8 días. Posterior, dentro de 3 días, el juez impondrá dicho término para otorgar la escritura traslativa de dominio. Quiere decir que es el juez el que traslada el dominio del bien inmueble, en este caso, a la persona que se ha hecho acreedora del mismo por medio de la subasta. La escritura relativa de dominio 10 días más para dar la posesión de los bienes y el remate y la adjudicación, dándole total finalidad a la vía de apremio. En el momento que el juez hace esa escritura traslativa del bien inmueble o de lo que se haya ejecutado o lo que se haya subastado, lo traslada este bien inmueble. Cuando ya se hizo la escritura traslativa, ahí podemos decir que ha finalizado el proceso. Esa es la parte sumamente importante de la ejecución en la vía de apremio, pues en ese momento se finaliza. Aquí hay una pregunta bien interesante. Me pregunta Orlando si en la vida real se cumplen los plazos. No, mi estimado amigo, desafortunadamente en nuestro derecho laboral, penal, civil, mercantil, Guatemala, las normas son bien bonitas y bien desarrolladas. Tenemos un derecho muy desarrollado desde mi punto de vista. Desafortunadamente los plazos no se cumplen. Si no se cumplen en el derecho penal, que es tan delicado porque se limita la libertad de un individuo, imagínense el derecho civil, que debería ser igual de importante, igual de delicado, porque también el derecho civil en muchos de sus casos vela por el bien jurídico tutelado de la propiedad privada. Sin embargo, desafortunadamente no se cumplen, mi amigo. Los plazos no se dan como deberían de ser. Yo he tenido un montón de procesos donde los 8 días se convierten en 15, en 20, por la carga procesal, por la pandemia, por esto, por el otro, pero todos los plazos se alargan. Debería, pero no es así, va, desafortunadamente. Ahora, el procedimiento del juicio ejecutivo en la vía de apremios en síntesis. Aquí hay una pequeña síntesis de lo que es el procedimiento del juicio ejecutivo en la vía de apremio. 1, se interpone la demanda. 2, el juez califica el título ejecutivo. 3, a petición del ejecutante, el juez puede designar un notario para el requerimiento, embargo o secuestro de bienes. 4, se realiza el embargo y si tuviera garantizada la deuda y posterior a esta paga, el proceso se termina. 5, se realiza la tasación y remate posterior al embargo. 6, se liquida los bienes rematados. Y 7, se otorga la escritura traslativa de dominio y bienes. En estos 7 pasos, que tienen un orden cronológico y lógico, son los pasos que se deben de dar para la ejecución en vía de apremio y que es importantísimo que tengamos con total claridad. El documento que yo les voy a compartir es sumamente importante y sobre todo muy ilustrativo, porque nos da las bases legales, está muy bien desarrollado, muy bonito, muy interesante, incluso yo creo que se le servirá mucho para el subprivado,
Claro, no es de autoría de este servidor, es un documento que amablemente me proporcionaron sugiriéndomelo para el curso, y yo lo veo muy interesante, y todo lo que sea para que ustedes aprendan y puedan aclarar más las dudas y ustedes puedan mejorar su conocimiento, creo que es importante que ustedes lo tengan. Entonces, yo lo voy a postear en Classroom para que ustedes lo puedan descargar. Por favor, léanlo, no les va a llevar más de 15 minutos, así, analizándolo todavía. Y por favor, esos documentos, yo sugiero que lo tengan ahí enfrente porque va a ser materia de evaluación para su examen final. ¿Alguna duda o comentario, compañeritos? Aquí hay una pregunta, mil disculpas, no la había leído. Dice, Lick, en el caso que se ordene el remate, ¿el demandado puede cancelar el adeudo después de los 3 edictos ya anunciada la fecha del remate? Miren, qué buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta y con eso vamos a iniciar la clase, la próxima clase. Aquí vamos a anotar esa pregunta. ¿Por qué la quiero iniciar en la siguiente clase? Porque hay algunas variantes que se deben de tomar en cuenta para que yo te contaste sí y no. Y esas variantes te las quiero plasmar en una diapositiva para que tengamos muchísima más claridad. Carla, te felicito por tu pregunta porque es una pregunta que nos va a ampliar el panorama y que no lo había contemplado, y lo vamos a poner en una diapositiva para que a ustedes les quede ese documento y lo podamos evaluar también. Muchas gracias, Carla. Edwin, adelante. Lick, corríjame si me equivoco, eso es lo que me recuerdo yo de la clase. Pero en respuesta a esto mismo, yo me recuerdo que dijeron que no, porque los participantes de la misma subasta tienen que entrar con un 10% del valor del inmueble por adelante. Y si ya lo pagaron, no es factible pues cancelarlo porque pues, la deuda ya está pagada, si no estoy mal. Usted me corrige. Sí, está bien, por ahí va la respuesta. Por ahí va la respuesta. Y solo la vamos a ampliar más y a poner con su fundamento y ya bien desarrollada en una diapositiva. Pero por ahí va la respuesta, compañeros, pero la vamos a clarificar aún más en la próxima clase, porque esa pregunta tiene mucho sentido y mucha lógica. Yo olvidé contemplarlo en la diapositiva, pero muchas gracias por preguntarlo y gracias, Edwin, por ya estás en lo correcto. Bueno, chicos, hoy terminamos, como les dije, era un poquito más corto el contenido. Este es el primer proceso que vemos y ya entramos en profundidad. Les voy a compartir la presentación de una vez hoy, el documento que les hago mención. Por favor, tomar 10 minutitos de su tiempo, 10 minutitos de Netflix que no miremos para poderlo leer. Se los voy a agradecer un montón y sobre todo ustedes se lo van a agradecer a sí mismos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Primero Dios, nos miramos el día de mañana. Dios me lo bendiga, Lick. Gracias por la clase. A la orden. Fíjense. Gracias, feliz tarde. Bendiciones, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias por la clase. Igualmente, a ustedes.